Ya empecé a grabar. Listo. César, empieza usted con Bueno, las diapos. entonces, Empieza usted con las diapos que tiene, con lo que trabajó en el otro grupo. nosotros habíamos sí hablado, como hablamos, ahí están viendo, ¿cierto? Sí, señor, ahí se ve. Sí, señor, sí, señor. Sí, bueno, entonces voy a empezar con, como mirar nuevas fotos, si no han visto estas de pronto, que ya son como fotos que facilitan un poco el estudio porque pues ya tienen sus números, ya que no se va a dibujar todo y esto, pero sirven para estudiar. Acuérdense que la histología y hasta la misma patología micro son ciencias visuales, o sea, nosotros solamente dependemos de una imagen para entender cómo funciona todo y cómo está hecha la arquitectura y todo, ¿no? Entonces necesitamos básicamente que la nitidez mejore. Y la nitidez absoluta la da el microscopio, pero no hemos tenido la oportunidad de mirar al microscopio. Pero estas fotos están casi en un 98% de similitud debido a, pues, a nuevo software, nueva tecnología. Entonces, y además permite fácilmente ponerles números y marcarlas. Eso antes era más difícil. Y permite que se tenga digitalmente estos y se vaya mejorando de pronto con nuevas fotos. En este caso estamos viendo el epitelio respiratorio y en él aparecen una serie de números. También hay unas rayas que delimitan segmentos. Entonces tenemos el epitelio, la lámina propia y de ahí para abajo la submucosa. El epitelio nasal más específicamente puede ser de los cornetes nasales. Acuérdense que los cornetes nasales son tejido eréctil, que tienen grandes senos venosos en la lámina propia o hacia abajo hacia la submucosa, que de pronto se llenan de sangre y ellos crecen. Al crecer se comprimen contra el tabique, nasal y hacen que el aire por esa narina entre en menos cantidad o no entre, ¿sí? O que entre muy poco y uno respira por la otra mitad de la cavidad nasal. Acuérdense que la cavidad nasal está la cavidad nasal está en toda su parte media, se va a encontrar simétrica, ¿cierto? Lo que hay de tabique hacia allá es igual a lo que hay de tabique hacia acá. Los tres cornetes, los tres meatos, idénticamente. Entonces ustedes miran ahí como esto como de repaso, pues ustedes tratan de mirar cuál es el número que ustedes ven y como que no localizan, ¿cierto? Por lo menos el número 1, ¿qué sería? A ver, Sofía. Señor profe, ¿el número 1? Sí. Serían... Acuérdeme cómo, Sofía, ¿usted qué acuerda? Señor. ¿Cuántos son los pasantes que usted requiere todavía? No, que pues ahí estamos observando entonces el número 3 por las células Estamos observando que está comprando pasajes. Is the travel for America, United States. Bueno, ¿qué sería el número 10 que tuvieron duda del grupo anterior? Eso, no le extrañará ver de pronto fibroblastos redondos. ¿Por qué? Porque ellos son como un banano. Si usted lo corta por la mitad y lo mira de frente, lo va a ver así. Pero nosotros siempre estamos acostumbrados a ver los fibroblastos alargados, como los vemos acá, alargaditos. Si son muy flaquitos y reteñidos, son fibrositos. Si son más gordos, son como fibrositos. Si son más gordos. La lámina propia es tejido conectivo lazo. Aquí podemos encontrar todas las células de la inmunidad primaria, o sea, macrófagos, mastocitos, linfocitos neutrófilos. Acuérdense que todos los glóbulos blancos van a morir al tejido conectivo. Ellos nunca mueren en el torrente sanguíneo. Y las selectinas son unas moléculas que tienen las células endoteliales que toman los glóbulos, que ellos se puedan prender de ahí, las selectinas, para pasar por las hendiduras de las células endoteliales y salir por el fenómeno que ustedes van a ver que se llama diapédesis, ¿no? La diapédesis tiene que ver con eso. ¿Qué otras cosas podemos ver por acá? A veces podemos ver hacia la base de las células SNET.
Si tienen acá alguna duda sobre algún del epitelio respiratorio, que es tan importante, ¿no? Cuando uno mira esto, es una fotografía del cartílago de la epiglotis. Esta sería la cara, mire las glándulas, sería la cara respiratoria. Y aquí la lámina propia. Y el epitelio desapareció. O sea, cuando un tejido, no sé, Laura, cuánto tiempo debe permanecer un tejido sin fijarlo, los epitelios se dañan. Creo que son 2 horas. Yo pensaría que incluso menos, Doc, porque la fijación debe ser prácticamente inmediata para que se conserven las células. Lo que se hace con Sí, los sin cuerpos, embargo, pues yo es vi- meterlos a la nevera, ¿no? Para detener la lisis. pero dése cuenta, Laura, que cuando se congelan los cuerpos, las células aumentan el volumen de el agua, como el hielo tiene más volumen, ¿no? Y siempre también se dañan, ¿no? Sí, claro, se pueden Ya reventar algunas. se revientan algunas células y ustedes lo van a ver en patología, que no es como la histología. Ustedes ven, sobre todo en los epitelios, uno ve que los epitelios, porque claro, los cadáveres que se le hace la necrosia generalmente demoran hasta 1 o 2 horas mientras los bajan del hospital y esto, y luego los proceden a que se congelen para, ¿no? Cuando yo he visto en estas reuniones clínico-patológicas, los CPC, yo sí veía que los epitelios se ven algo autolizados, pero se conserva muy bien el músculo liso. El músculo es un tejido que conserva bastante, el cartílago, se diga así. Entonces acá vemos que el epitelio desapareció y a veces lo vemos como que está reventando, es autólisis se llama eso. En el momento en que uno muere empieza la autólisis generalizada. Todas las células. ¿Por qué empieza la autólisis? Porque los lisosomas dejan salir las enzimas hidrolíticas y empiezan a acabar con todo, a lisar todo. Y ya después de unas horas vienen las bacterias y ya empieza la putrefacción. Entonces, después de unas no sé cuántas horas, depende de la temperatura y depende de otros factores. Acá recordarles el cartílago hialino epiglótico, muy celular, como lo vemos, ¿sí? Con ese color rojizo que la hematocilina nos identifica las fibras elásticas, muy diferente al cartílago. Acá está mejor teñido, esa epiglotis, mirándola en esta parte de la unión de el cartílago hialino y las glándulas submucosas. Acá las estamos viendo, las glándulas submucosas, acinos mucosos, los acinos serosos, las medialunas, que a veces las podemos ver bien, no necesariamente. Siempre lo seroso rodea a lo mucoso, es una ley. Nunca podemos ver algo al revés, sino lo seroso. Las medialunas rodean a lo mucoso. Pero las dos secreciones se combinan y salen por una sola parte, ¿no? De acuerdo. Acá se hincapié con el pericondrio fibroso, que está hacia la parte externa, al pericondrio celular, donde se encuentran los primeros condrocitos. No es fácil en el cartílago elástico verlo como en el hialino, que ve mejor uno el pericondrio fibroso y el pericondrio celular. Este número de acá me está señalando estos condrocitos, que son la pepita que está adentro, nadando en esta piscina, en esta laguna, rodeada de electrolitos, de todo, como una célula común normal, haciendo su metabolismo y su intercambio. ¿Qué hace ella? Colágeno tipo 2, que es la matriz del cartílago, y condronectina, que es la proteína de adhesión del cartílago, además de fabricar pues los proteoglicanos y las sustancias que forman la matriz cartilaginosa, que aquí las llamamos como el número 5, está alejada de los condrocitos y de las lagunas. El número 7 acá nos muestra un grupo isógeno. El número 3 acá es las glándulas, como estábamos hablando, las glándulas seromucosas, que son características de todo el árbol respiratorio, hablando de la parte respiratoria. Vienen prácticamente desde la laringe. Yo la podría llamar como glándulas respiratorias, pero es que también hay otras glándulas mixtas, como las glándulas salivares submaxilar y sublingual. También presentan así unos mixtos y parecidos, pero son muy típicos. En la cavidad nasal no hay seromucosas, que quede muy claro.
En la cavidad nasal hay grupitos de mucosas y grupitos de serosas. Y van a contribuir a formar la película serosa sobre el epitelio, sobre la cual baten los cilios. Y cuando sale el moco de las células caliciformes, que las vemos acá, y el número 2, hay daño en la célula caliciforme, conocido como fibrosis quística. Entonces, sencillamente, se dañan los canales de transporte de cloro, daño genético, herencia recesiva, y la fibrosis quística, los niños morían antes de que inventaran los antibióticos, morían a los 8 o 10 años, porque terminaban infectando. Lo que produce la célula no es moco, sino son mucinas. Hablábamos de las sulfomucinas, de las cialomucinas, que son sustancias protectoras contra las bacterias, del moco neutro tipo 1. Eso no sea como nos enseñaron a nosotros hace 30 años, o sea, que la cuestión era producían moco, ¿sí? Entonces, el moco tiene su importancia para el funcionamiento del epitelio respiratorio. Y sabemos que cuando salen esas mucinas se hidratan, entonces se vuelven livianas y forman una película encima de la película acuosa donde baten los cilios. En la fibrosis quística, la célula caliciforme no expulsa esa agua para diluir ese moco que va a quedar encima. Entonces el moco queda muy espeso y queda atrapando los cilios, causando infecciones respiratorias y causando todos trastornos entonces la enfermedad no es curable, se llama fibrosis quística, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa podemos...? César, Esa fibrosis quística es a nivel también del sistema digestivo, puede alterar el páncreas, las glándulas, el sudor es muy... Dicen que el sudor de estos pacientes es muy salado, ¿no? Haciendo referencia. Cuando nosotros miramos el epitelio respiratorio, pues vamos a ver el 3, que es la célula cilíndrica ciliada. Ella viene desde la base. Todas las células tocan la membrana basal. Por eso se llama pseudoestratificado, o sea, falsamente estratificado, ¿sí? Pseudo, por ejemplo, un seudónimo, ¿sí? Y me mandaron una carta con un seudónimo, ¿sí? Están amenazando, un seudónimo. Las células basales, células madre, y las células SNE, que generalmente se ven así como triangulares o redonditas, pero tienen un alito. Para hacer célula SNE tiene que estar en la base. Siempre ellas están en la base, son el sistema neuroendocrino difuso. Y observe la membrana basal tan ancha, ¿cierto? La membrana basal que tiene una lámina densa, lúcida, y una lámina densa que ustedes estudiaron, que es electronegativa porque presenta paransulfato, es una sustancia que rechaza los iones, las proteínas, sobre todo que no se vengan a pegar a la membrana basal porque la tapan, y cómo se nutre el epitelio, ¿no? Entonces, observe la lámina propia, la cantidad de vasos sanguíneos que se encuentran, bastantes vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos están a la temperatura corporal y la transmiten al epitelio. Entonces el epitelio está a 37 grados, está caliente. Cuando el aire pasa, el aire se calienta. Pero cuando el aire pasa, como esto es acuoso acá y hay moco, esto es muy húmedo, entonces el aire adquiere humedad también. Y el moco que atrapa las partículas y los cilios que se mueven hacia acá, hacia la parte, si están en la cavidad nasal, pues hacia el esófago, y si están en la tráquea, hacia arriba, también buscando el esófago, para ser deglutidos. Aproximadamente 3-4 centímetros se degluten por hora de este material de buen funcionamiento del epitelio respiratorio para hacer la eliminación. Entonces son 3 cosas, acuérdense, ¿cierto? Humedece, calienta y filtra el aire. El filtrado a veces algunos no lo entienden porque piensan que es como filtrar en un poblador, sí, que está filtrando. ¿No? El filtrado es que las partículas caen, quedan pegadas al moco y luego se barren para eliminarlas. Cuando ustedes quieran ver vasos sanguíneos, miren estructuras respiratorias porque son muy irrigadas debido a que el epitelio, estábamos hablando, epitelio caliente. Estos 5 tejidos conectivo lazo, y los vasos sanguíneos estábamos hablando, ¿no? César, yo les envié, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Yo les envié ahí, les dejé un enlace para que vayan y revisen lo que es el moco, ¿cierto? Ahí todo lo que tiene que ver con moco para que le echen una pisteada ahí, van a encontrar ahí, hay una gráfica muy bonita, la figura número 1,
hay el epitelio ciliado y lo que yo les hablo a ustedes de una capa de líquido periciliar que es superior y luego está la capa de moco. Moco que es la gelatina, lo que está en la parte más superior, que es donde el doctor Blanco les estaba hablando, la gran cantidad de agua que tiene ese moco, y ahí nos hablan de todos los componentes que tiene el moco. Entonces ahí ya echamos carreta en torno a eso, los intercambios que hay en él, pues los que estén interesados, pues le echan una carretica a eso. Ahí también se habla de todo lo que es el epitelio respiratorio. Nosotros les mostramos, les dejamos a ustedes en la guía, por favor, en la guía número 1, cómo están dispuestas las células, como el doctor Blanco les estaba diciendo, ¿cierto? Para que lo tengan muy en cuenta, ¿no? Los 6 tipos de células para que lo mencionen, y un esquema en la disposición de esas células dentro de ese epitelio respiratorio, como el doctor Blanco les acaba de explicar. También hemos dejado, ahorita lo vamos a ver, una figura de epiglotis para que la dibujen, que es la epiglotis que vamos a ver ahorita más tarde, aunque eso ya lo vieron en las semanas anteriores. Y hay también una lámina en la que tienen que dibujar de los pliegues vestibular y vocal, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, doctor Blanco, ya a ellos les compartí este dibujo del que hay que hacer. Ya les compartí lo del moco. Más tarde les comparto otro enlace para que lo tengan todos en cuenta. Entonces, si quiere, para seguir en el mismo orden que estuvimos, ya esta la puede compartir Laura. Pues, Vale, Doc, pero entonces deja de compartir. recuerde que queremos más participación, ¿no? Sí. No, yo quiero más pan, porque ese man Cabrera ahí con ese pan. Y Baiter, participe, Baiter. ¿Tú conociste a Baiter, al papá de este chico, el anestesiólogo? Claro, y es hermano mío, Baiter es hermano mío. Pero bueno, toda que oren por Ferrada, porque ya veis que va para el Mundial del Indio ese. ¿Qué tal eso, va? Vamos a ver con qué sale. ¿Señor Ferrada clasificó o qué? No, ya llegó, pero según él, tiene mucho chance. Dice él, ¿no? Yo no sé cómo una persona es capaz de nadar 2 horas seguidas. Yo nadaba 10 y no me las daba. Un 10 kilómetros, ¿no? 2 horas demora. No, yo nadaba 10 horas. Por ahí flotaba. Uy. Bueno, Laurita, entonces somos oídos tuyos ahora. Bueno, jóvenes, recordemos por favor cuál estructura tenemos inmediatamente por encima de la laringe. ¿Ya votan? ¿La epiglotis? Ok, perfecto. ¿Qué encontramos inmediatamente por debajo de la laringe? Por La debajo, pregunta es para todos, ¿no, muchachos? debajo de la epiglotis, Laurita, a la entrada de la No, porque laringe. estamos viendo laringe. Sí, pero tú, bueno, listo, está bien. Ya, todos lo entendieron entonces. ¿Profe, se refiere a la subglotis? Bueno. Es que, Laurita, ahí está la situación. Si tú les dices debajo de la laringe, no jodimos. Puede ser la subglotis lo que te está diciendo. Lo que pasa es que tú llevabas y decías la epiglotis. Por eso digo que no está mal, sino que la idea pues es, miren, el objetivo es que ustedes cojan el dibujo anatómico y se ubiquen, ¿sí? Eso es lo que queremos. Entonces, bueno, subglotis. ¿Y qué cartílago tenemos por debajo de la laringe? O si quieren primero, ¿cuál es el cartílago que forma el esqueleto de la laringe?
Tiroideo. Muy bien, el cartílago tiroideo, perfecto. Por debajo del cartílago tiroideo, ¿qué cartílago tenemos? Cricoides. Cricoides. Ajá, muy bien, el cartílago cricoideo. Bueno, entonces de esta laringe recordemos que el pliegue que tenemos al lado derecho es el pliegue vestibular. Este pliegue vestibular es el que se encarga de producir la secreción que lubrica el pliegue vocal. Y precisamente gracias a esa ubicación superior pueden entonces caer la secreción sobre el pliegue vocal. Aquí recordemos que tenemos epitelio respiratorio y la presencia de gran cantidad de glándulas TAC seromucosas. El espacio que hay entre ambos pliegues es a lo que denominamos el ventrículo laríngeo. Y recordemos que el doctor Blanco les hacía énfasis en el sáculo que queda en esta zona. Entonces, el sáculo por acá, a este espacio lo denominamos ventrículo laríngeo. Tenemos el pliegue vocal. El pliegue vocal es muy importante porque allí es donde se inicia la fonación. Recordemos que este pliegue vocal está en vibración continua, por eso es que debe estar lubricado por esta secreción que producen las glándulas. Y bueno, habíamos dicho que el espacio que queda entre ambos pliegues vocales es a lo que denominamos la glotis. Por allí es por donde pasa el aire y por allí es por donde debemos introducir el tubo endotraqueal cuando vamos a intubar a un paciente. El movimiento de ese pliegue vocal depende entonces del ligamento y del músculo vocal. Tenemos esta imagen para hacerles énfasis en las células de defensa, las células del sistema inmunológico que están presentes en el sistema respiratorio como parte de ese tejido linfático asociado a mucosas. Recuerden que decíamos que a través del aire entran muchos microorganismos, entran bacterias, entran virus como el COVID, y estas células se encargan entonces de atacar a esos microorganismos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que haya quedado en relación a laringe. Profe, yo tengo la duda, ¿el pliegue vocal normalmente es más pequeño que el vestibular o solo son características del corte? Es que en todos los cortes los he visto así y me causa duda. Sí, incluso si lo miras anatómicamente, este es mucho más gordito, siempre. Vale, profe. El pliegue vestibular siempre va a ser un poco más prominente. Y por eso era que antes se le denominaba esto como cuerda vocal, porque es bastante delgado. Bueno, de la epiglotis, recordemos entonces que posee un esqueleto de cartílago en toda la mitad. Ese cartílago es un cartílago elástico. Y tenemos entonces dos caras. Una de las caras es la cara esofágica o cara lingual, que no la vemos en esta imagen. Y en este caso tenemos la cara respiratoria. Esta cara respiratoria es la que va a tapar la glotis, que va a tapar la laringe, para que el bolo alimenticio no entre hacia las vías respiratorias. Aquí entonces, en teoría, deberíamos tener epitelio respiratorio. Recordemos la lámina propia. También nos quedaron algunas células de defensa, algunas células del sistema inmune y tenemos las glándulas TAC seromucosas que, como les decía el doctor Blanco, pues están acompañando siempre ese epitelio respiratorio. Aquí habíamos hecho énfasis en el pericondrio. Ese pericondrio es fundamental para el cartílago porque el pericondrio es el que se encarga de nutrir el cartílago, que es un tejido avascular, y además de eso, a partir de este pericondrio crece el cartílago.
Bueno, entonces, si volvemos al orden, que pues es lo que yo siempre les he recomendado que hagan, la idea es hacer como una lista del orden que sigue el aire para ingresar. Entonces, en esa lista pueden colocar desde las narinas, luego cavidad nasal, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Tenemos la epiglotis, la laringe, y luego tenemos la tráquea. De la tráquea, entonces, recordar muy importante, estos anillos de cartílago son incompletos. Inmediatamente antes de los anillos traqueales tenemos el cartílago cricoideo. Ese cartílago cricoideo sí es un anillo completo, pero de ahí hacia abajo estos anillos de cartílago son incompletos, tienen forma de C o forma de herradura. Y en la parte posterior de la tráquea, no se les olvide nunca, tenemos entonces una membrana que está en contacto estrecho con el esófago. En esta imagen habíamos señalado la luz en la parte superior, que es por donde ingresa el aire. El epitelio es un epitelio respiratorio. Luego tenemos la lámina propia, que es la que se encarga de nutrir el epitelio respiratorio. Las glándulas taxeromucosas, estas glándulas, los conductos van a atravesar todo este tejido para depositar su secreción sobre el epitelio. El cartílago es cartílago hialino. Decíamos que tenemos cartílago hialino en los anillos traqueales, en el cartílago cricoideo, en el cartílago tiroides. Decíamos que la epiglotis tiene cartílago elástico. Y bueno, les preguntábamos a sus compañeros qué otro tipo de cartílago podemos encontrar en el cuerpo humano. Fibroso. Fibroso. Ok, muy bien. ¿Dónde encontramos ese cartílago fibroso? Sínfisis púbica. Sí, de acuerdo. ¿En dónde más? Miguel Ángel pregunta que si la membrana posterior de la tráquea tiene algún nombre en especial. Que yo sepa, no, membrana traqueal. ¿Qué dicen los doctores? Bueno, mientras recordemos la presencia de fibrocartílago en los discos intervertebrales. El otro sitio que nos mencionaba ahorita el doctor Blanco es en la unión entre los ligamentos y los huesos. En esta imagen habíamos señalado también el pericondrio. Recuerden que esto es fundamental para mantener la vitalidad del cartílago. Esta es una imagen a mayor aumento, entonces al lado derecho podemos ver la luz, que es por donde entra el aire. Recordemos, por favor, el nombre completo del epitelio respiratorio. Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Listo, muy bien. De aquí recordar, por favor, los 6 tipos de células que posee este epitelio. Las más abundantes, las ciliadas, las caliciformes y las basales. En la lámina propia, entonces, tenemos vasos sanguíneos, que son los que se encargan de nutrir ese epitelio. Vemos también las glándulas TAC, seromucosas. Recordemos que ellas envían sus conductos para vertir la secreción sobre el epitelio. Aquí veíamos unos vasos de mayor calibre, el pericondrio con los vasos sanguíneos que van a nutrir el cartílago hialino. En esta imagen les habíamos pedido que omitieran esto que tenemos acá.
Esto no se observa en condiciones normales. Del epitelio, entonces, vemos muy bien los cilios. Recordemos que estos cilios están embebidos en un líquido seroso. Ese líquido seroso facilita su movimiento. Inmediatamente por encima de ese líquido seroso, entonces tenemos el moco. El moco captura los microorganismos, las partículas extrañas que hayan en el aire y los mueven. Los cilios van a mover ese moco capturado, esas partículas capturadas por el moco, perdón, dirigiéndolas hacia las vías digestivas. El doctor Blanco colocaba la analogía de que el moco fueran como bloques de hielo flotando en agua, ¿sí? Es algo similar a lo que ocurre aquí. El epitelio lo vemos súper bien. Y aquí llamar la atención en la lámina basal del epitelio respiratorio, que es una lámina basal característicamente gruesa. El doctor Blanco dice que tiene más o menos una micra de espesor, que es bastante para una lámina basal, y por eso es muy evidente en muchas láminas que ustedes van a ver cuando se hace el estudio histológico. Miren que los vasos sanguíneos están inmediatamente pegaditos al epitelio y gracias a eso se puede nutrir fácilmente. Todo esto hace parte de la lámina propia. Y en esta imagen pues nos quedó un poco ahí de una glándula de la lámina propia. Perdón, una glándula taxero-mucosa. Bueno, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta de tráquea? De pronto que en la parte posterior la tráquea, como es en forma de herradura, no, el cartílago no, ahí está el músculo liso traqueal, ¿no? Que creo que no tenemos imagen de él. No sé. Ellos lo No, no tienen lo en hemos Nether. visto. Ellos lo tienen en Nether y se ve claro lo que usted dice. Es súper, Músculo liso. súper claro. Es músculo liso. Tenemos aquí la C y acá está el músculo liso. Pegada a las adventicias, como decía Laurita. El músculo liso, ahí que funciona, se contrae para sacar el aire, ayudar a sacar el aire. No, la sacada del aire, acuérdese que ahí tráquea muy fuerte para eso. Acuérdese que el componente fuerte para sacar, y con el buenas tardes para todos, porque puse la música y esto, ya les coloqué hasta enlace y creo que ni lo saludé. Recuérdese que el movimiento expiratorio, el proceso expiratorio, lo importante es el retroceso elástico, ¿cierto? No. Es el Yo retroceso pienso que elástico. lo que podría hacer ese músculo sería tal vez disminuir un poco el diámetro de la tráquea como mecanismo de defensa, sobre todo cuando hay ingreso de sustancias extrañas. Sería es como un proceso involuntario, ¿cierto? Y para continuar con lo que les decía, ese proceso expiratorio ayudan los músculos intercostales internos, son los que están involucrados en eso, junto con el retroceso elástico que hace parte de ese estroma de las paredes de los alvéolos, que como se gana la presión, ahí mismo sale el aire. ¿Es eso claro? Pero fíjate, Jaime, que en el proceso de ventilación, inspiración, expiración, siempre que hay inspiración, todo como que crece, ¿entiendes? Crecen los ¿Cuándo hay qué? alvéolos. Cuando hay inspiración, uno toma aire. Fenómeno activo. Sí, entonces crecen los alvéolos, se llenan más de aire, los bronquiolos Sí. se ensanchan. Entonces, Sí. cuando uno está expirando, ese músculo está relajado, ¿sí? Pero cuando uno está expirando, como la tráquea no tiene componentes elásticos importantes, ¿cierto? O sea, como los alvéolos, los bronquiolos. Entonces el músculo tiene que hacer que cuando uno está expirando, el músculo se contrae y de esa manera el músculo funciona constantemente con el proceso respiratorio, ¿no? Pues es lógico, pero yo tengo que reconocer que no lo he leído. Y como fenómeno expiratorio no lo explican lo que yo he leído en todo este tiempo,
Yo le digo a estos músculos que son músculos expiratorios. Sí, es que en la expiración todo tiende a volverse pequeño, ¿sí? O sea, los alvéolos, los bronquiolos, entonces la tráquea también disminuye su diámetro, pero tiene que ayudarle el músculo, porque no es elástica. No digo que, yo le podría digo que ser es lógico, una... no le estoy llevando a la contraria, le estoy diciendo que es lógico, pero que no lo he leído. Que yo le muestro y le digo es lo que, y vale lo que está diciendo, para mí es válido, pero no lo he encontrado. Lo único, por eso le repito, lo que yo he hablado, los músculos expiratorios son esos. O sea, mi claridad no va por debajeando ni menospreciando el buen análisis que usted está haciendo. ¿Y ese músculo tiene alguna comunicación con algún nervio? Digamos, usted que sabe Es tanto de involuntario, es neuroanatomía. involuntario, entonces lo que tiene que ver es con el sistema nervioso autónomo. Ajá. Bueno, entonces puedes continuar, Clarita, Laurita, que Clarita. Bueno, jóvenes, muy bien. Entonces, el pulmón, recordemos que decíamos que a este órgano le ingresan dos arterias. Hablábamos de las arterias pulmonares que llevan sangre desoxigenada y las arterias bronquiales que llevan sangre oxigenada. Ellas ingresan a través del hilio pulmonar y por eso es que se dice que este es un órgano con circulación doble. Llamábamos la atención en esta imagen, hablando de esos vasos sanguíneos, en este caso pues estamos viendo son componentes venosos. Decíamos que la mayoría de lo que vemos aquí es superficie de intercambio gaseoso y por eso es que se ven tantos espacios. Hablábamos de las vías respiratorias y decíamos que hay una porción conductora y una porción respiratoria. En este caso hablábamos del grosor de estas estructuras y decíamos que aquí pues no es posible que se dé el intercambio gaseoso. Por eso hablábamos de una porción conductora que en este caso se encuentra intrapulmonar. Y bueno, decíamos también aquí que esta estructura, aunque es mucho más pequeña, tiene una pared todavía gruesa, lo cual la incluye dentro de esa porción conductora intrapulmonar, pero ya después, en esta parte, empezamos a observar el adelgazamiento de la pared y eso nos lleva a decir que aquí ya estamos entrando a la porción respiratoria, ya se está dando el intercambio gaseoso en estas zonas. Recordemos que decíamos que esa superficie de intercambio es muy grande. El doctor Blanco colocaba como analogía del tamaño de una cancha de tenis. Bueno, recordemos, jóvenes, ¿qué nombre le damos a esta estructura? Eso sería un bronquio, ¿no? Bronquio. Muy bien, este es un bronquio intrapulmonar. Recuerden que tenemos una parte de los bronquios extrapulmonar, este es un bronquio intrapulmonar. ¿Por qué decimos que es un bronquio? La presencia de cartílago. Sí, Muy los bien. paqueticos de cartílago hialino que tiene alrededor. Exactamente, muy bien. Entonces tenemos la luz, este es un bronquio que está en corte transversal. La luz es irregular, pero todavía continúa con epitelio respiratorio. La lámina propia no se les olvide nunca, debajo del epitelio. Luego tenemos músculo liso dispuesto de forma espiral. Y como ustedes dicen, el cartílago se encuentra fragmentado. En esta pared, que es bastante gruesa, no se puede dar el intercambio gaseoso. Vamos a empezar a ver intercambio gaseoso ya cuando la pared es mucho más delgada, como lo que vemos acá. Si tienen dudas, porfa, nos van diciendo, por favor. La idea pues es hacer como el repaso. A esta estructura, ¿qué nombre le damos? Bronquio intrapulmonar. Muy bien, exacto, este es otro bronquio intrapulmonar. Aquí de pronto nos quedó además todavía un remanente de las glándulas. Los bronquios tienen glándulas, táxero-mucosas.
Y aquí nos quedó un poco de esas glándulas. ¿Qué nombre le dábamos a esta estructura? ¿O a esta? Profe, Sería un ¿serían bronquiolo bronquiolos terminal. respiratorios? Bueno, entonces repasemos tipos de bronquiolos. Son 3. Comencemos con el primero. Propiamente dicho. Bronquiolos, Muy sí. bien. Exacto, hablamos del bronquiolo propiamente dicho, que en este caso no lo vemos. El bronquiolo propiamente dicho o primario. Luego, ¿cuál sigue? El terminal. Muy bien, bronquiolo terminal o bronquiolo secundario. Recordemos que los bronquiolos no tienen cartílago. Inmediatamente se pierde el cartílago, estos ya son bronquiolos. Y luego sí tenemos el bronquiolo ¿qué? Respiratorio. Respiratorio. Respiratorio, que es este que vemos aquí. Recuerden que el bronquiolo respiratorio es donde ya comienza el intercambio gaseoso. Por lo tanto, ¿a este qué nombre le damos? Terminal. Terminal. Este que tenemos aquí es terminal, esto también es terminal. Estos son bronquiolos terminales. Pregunta, Miguel Ángel. Sí, profe, es que todavía tengo problemas para diferenciar un bronquiolo respiratorio de uno terminal o un bronquiolo respiratorio de un conducto alveolar. O sea, esas 3 estructuras se me dificulta mucho diferenciarlas, entonces es como mi duda. Vale, aprovechemos todas estas láminas que tenemos para hacer esa diferencia. Mira, aquí venimos con el terminal. Y aquí, miren ustedes que ya empieza a adelgazarse la pared. ¿Sí? ¿Sí se ve eso? Si no lo ven, por favor, digan. No es Sí, pecado. profe, sí se ve. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tenemos bronquiolo terminal y aquí ya empezamos a hablar de qué. Respiratorio, bronquiolo respiratorio. Ujú. Bronquiolo respiratorio, muy bien. Este es un bronquiolo respiratorio. Ahora miren por favor esto. A esto es a lo que nosotros denominamos conducto alveolar. El conducto alveolar recibe ese nombre porque es una estructura lineal, ¿sí? Es una estructura, hagan de cuenta que es como una calle y en esa calle vamos a ver muchos sacos alveolares. Todas las paredes de esa calle son delgadas, todas. Esos son sacos alveolares, lo que tenemos alrededor. Por aquí vemos otro, miren. Entonces, si nosotros miramos la pared es toda delgadita. Voy a adelantarme un poquito en las imágenes para que busquemos otros y que ustedes puedan comparar. Miren, por ejemplo, acá. Ahora, este también. El doctor Blanco dice, los conductos alveolares pueden quedar en diferentes cortes, ¿sí? Entonces, nosotros aquí lo vemos en corte longitudinal, pero si uno hiciera el corte de esta manera, si hiciera el corte de manera transversal, pues lo podría ver como esto. O como esto. Miren, aquí hay un conducto alveolar en corte longitudinal. Si lo cortamos aquí, nos quedaría algo así. Recuerden que esto es tridimensional. Entonces hay que darle la vuelta a las estructuras para entender cómo quedarían dependiendo del corte. ¿Sí? ¿Es más claro verlo de esa manera? Sí, profe. Vale. ¿Qué nombre le daríamos a esto que tenemos aquí? Bronquiolo propiamente dicho. Sí, señor, muy bien. Este es un bronquiolo propiamente dicho. No tenemos cartílago, sí hay músculo liso. Y miren ustedes que la luz es festoneada. El epitelio está dispuesto de manera irregular. Eso nos ayuda a orientar hacia un bronquiolo propiamente dicho o primario. Aquí, ¿qué tenemos? Es otro bronquiolo, ¿no? Primario. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que lo tenemos a mayor aumento. Miren ustedes que este lo tenemos a mayor aumento y aquí podemos ver muy bien los tabiques alveolares que tienen una pared muy, muy delgadita. Decíamos que esta pared es la que favorece el intercambio gaseoso.
Aquí que tenemos. ¿Dónde, profe? Ah, es un bronquiolo primario. Bronquiolo primario. Ujú, ok, de acuerdo. Aquí que tenemos. Bronquiolo primario. Muy bien, bronquiolo primario o bronquiolo propiamente dicho. Y hay otro concepto que también estuvimos comentando con sus compañeros y es el de atrio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del atrio? Eso no era como cuando se dividían los bronquiolos. La partecita esa. ¿Dónde podríamos ubicarlo aquí en esta imagen? A ver, yo les ayudo. Por aquí tendríamos un atrio. Este es un atrio. Si yo miro hacia acá, hay sacos alveolares, hacia acá hay sacos alveolares, hacia aquí hay sacos alveolares, en esta zona también tenemos sacos alveolares. Este es un atrio. ¿Dónde podríamos encontrar otro? En la parte de abajo a la derecha. Si quieren pueden rayar. Según entiendo, su compañera, eso. Bueno, y miren que ahí, ¿qué nombre le daríamos a esta línea que trazó su compañera aquí? ¿Sería un Sí, conducto? sí, sería un conducto alveolar, ¿no? Muy bien, sí señores, ese es un conducto alveolar. Si quisiéramos hablar específicamente del atrio, yo diría que podríamos pararnos aquí, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno mira para acá, hay sacos alveolares, aquí hay sacos alveolares y por aquí hay sacos alveolares. Si nos paramos aquí, saco alveolar, saco alveolar, saco alveolar. Para donde uno mire hay sacos alveolares. Profe, pero todavía me queda la duda, o sea, exactamente qué es el atrio. Definición del atrio de la iglesia. Ayúdenos, doctor, por favor. Pero ella la que va tanto a misa. Eso. No, pues claro, me ponen a mí. Pero es que no levantan novias, van a quedar vírgenes toda la vida. Yo estaba feliz buscando, César, ya le encontré lo del músculo traqueal, estaba leyendo lo del músculo traqueal, ya le encontré. Esto proporciona a la tráquea la elasticidad suficiente para descender durante la inspiración y retraerse durante la expiración. Tiene razón usted cuando dice él se retrae durante la expiración y ayuda a descender durante la inspiración. Ya encontré eso, estaba buscándole eso. Ya lo encontré en el libro que usted y yo estudiamos. Entonces estaba yo ahí en eso. Estaba hasta ¿Derogación por el vago? del vago, sí. Y negación del plexo, obviamente del plexo traqueal. Tiene razón. Esto, atrio. Póngale cuidado. Creo que estaban hablando de eso. Lo escuché. El atrio es donde tú llegas, Miguel Ángel, que creo que era el que estaba hablando, yo alcancé a escuchar mientras estaba rayando porque estaba concentrado en eso. Tú llegas a una iglesia, a la iglesia de Girón, y ¿qué hay? Muchas puertas, ¿cierto? Esas puertas, es aquí esta zonita, espera, yo busco acá. Tú entras aquí. El atrio es cerca del altar. No, el atrio es la entrada, el atrio es la parte de afuera de la iglesia. Pero usted está parado aquí para decir que sea ese, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a tener aquí una puertica, otra puertica, otra puertica, otra puertica. Entonces es el lugar que hay equidistante a muchas puertas que son los alvéolos, ¿cierto? O en este caso ya es como un saco alveolar porque aquí le veo que hay dos, ¿cierto? Aquí veo que hay uno y aquí veo que hay otro, ¿cierto? Entonces es el punto equidistante que da de apertura hacia varios sacos alveolares o hacia varios alvéolos, quedaría mejor decirlo. Lo que pasa es que el conducto alveolar, como va dando, está rodeado por sacos alveolares, o sea, hay varios atrios a lo largo del conducto. Por lo menos eso que tú señalaste
eso es un conducto alveolar en corte transversal, ¿cierto? Porque un saco alveolar ya más pequeño, lo podemos ver por ahí, debajo, al lado de la arteria de allá, vemos que es menos grande, pero se ven 3 alvéolos, ¿sí? Que es la parte terminal o la parte lateral del conducto alveolar. A veces uno, Conducto alveolar venimos aquí, ese sería más ganador. sí, pero haga un corte transversal y lo ve como lo está señalando allá. Y mire arriba, hacia la 1 de la tarde, hay otro conducto alveolar en corte, también puede ser como transversal. Dos vecinos, ¿sí? Ese y el del lado también es un conducto alveolar como en Pero cortes. espere que ahí a los chicos los estamos confundiendo. Pilas con eso, porque estamos hablando de atrio y nos metimos en el conducto alveolar. Por eso, ese es el problema. Ahí dice, me confundí una vez, dijo Nelson. Obviously. Entonces hay que... Mira donde pusiste la flecha vertical, ¿sí? Si usted mira ahí, hay un saco alveolar, porque si uno ve un alvéolo, otro, como un trébol, ¿sí? Entonces ahí hay un atrio que es la distancia que separa, que estaría en toda la mitad, separando cada equidistantemente, como usted dice, ¿cierto? Pero hacia este lado también puede haber otro. Ahí hay uno y aquí hay otro para el saco de arriba, ¿cierto? Cada saco alveolar tiene su atrio, ¿cierto? Que es el lugar equidistante como se... Yo no El sé qué punto de importancia entrada. tiene. Punto de ¿Qué entrada. importancia tiene ese referente anatómico, no? Es el punto de entrada, Miguel Ángel. Sí, sí, o sea, es un punto de equidistante de entrada, ¿cierto? Sí te queda claro ahora sí, es el punto en el cual puedes acceder a varios alvéolos. Los alvéolos están haciendo parte aquí, como ves, tendrías aquí un alvéolo, otro alvéolo y otro alvéolo. Ellos 3 alvéolos que se están formando, un saco alveolar. Sí, Miguel Ángel. Entonces, aquí tú tienes otro alvéolo, aquí otro alvéolo y aquí otro alvéolo. Todos estos puntos, obviamente es el punto equidistante a los 3. Ese es el atrio, ¿cierto? Atrio, yo no me acuerdo anatómicamente porque no estoy ahorita en mi estudio, porque doña Mayra me sacó hoy, dijo que iba a hacer aseo del estudio, entonces estoy en mi habitación, pero ahí ese punto equidistante, atrio, es que no me acuerdo en la literatura qué quiere decir, pero es como un punto equidistante abierto, ¿cierto? A unas ventanitas, por así decirlo. Busquen el lenguaje. Te enredamos más, ahorita me paro y voy y lo busco. ¿Te quedó claro, Miguel Ángel, o te enredamos más? Miguel Ángel. Sí, profe, creo que me quedó claro, pero pues tenía también la duda de si los atrios se limitan solo a los conductos alveolares. O sea, yo no puedo tener un atrio de un bronquiolo respiratorio, por ejemplo. De un bronquio respiratorio, no tanto. Tú puedes tener, sí, 2 alvéolos ahí, y el sitio donde va a estar mi nariz es el atrio de los 2. Ahí entre los dos alvéolos, pero ya ir a un bronquiolo respiratorio, cuando tú entras, acuérdate, el bronquiolo respiratorio, viene el terminal, no, ahí no hay nada, viene el terminal luego sigue todo lo que es la lineecita de lo que va a ser la pared y tú encuentras aberturas. Cuando tú encuentras aberturas vas a encontrar alvéolos. Llega un poquitico de pared, alvéolo. Entonces tú ya estás diciendo ahí que hay un bronquiolo respiratorio. En ese sitio está pasando ya el aire, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ahí ya ese lugar es un bronquiolo respiratorio y ahí no estamos hablando de atrio. Atrio es el punto equidistante, ¿cierto? Un lugar equidistante que existe entre para este caso lo que estamos hablando de los alvéolos o para el ejemplo que estaba mencionando el doctor Blanco aquí de un saco alveolar. Pero en un bronquio respiratorio yo no puedo hablar de eso, Miguel Ángel. Vale, ¿Cierto? listo, profe, ya me quedó claro. Aquí vendría otro, aquí ya estaríamos diciendo otro, Laurita está rayando, mostrando. Ahí nosotros tendríamos el conducto que está entrando a varios alvéolos, ¿cierto? Que es el corte que dice el doctor Blanco, ¿cierto? ¿A quién estábamos confundiendo? A Nelson.
Mire, lo que le escribió a Nelson, que te quedó claro porque tú dijiste que te confundimos, Nelson. Nelson. Esto, sí, no, profe, la verdad es que esto sí un poco confundido todavía. O sea, con lo de los cortes, el transversal del Conducto conducto alveolar. alveolar, sí, yo como diferenciaría, por ejemplo, el derecho, o sea, donde, pero voy a rayar un momento. Esto, de esto, sería como la diferencia, como esta partecita que estoy más pronunciado, para decir que esto es un conducto alveolar en corte Sí, transversal. uno pensaría más que serían sacos alveolares. Tienes Lo toda que la pasa, razón. Nelson, es que el conducto es todo, ¿sí? O sea, el conducto es una estructura lineal. Si la cortamos de manera transversal, queda así. Y alrededor tenemos sacos alveolares. Ah, listo, ya, profe, ya me Lo quedó que más pasa es claro. que en algunos Gracias. puntos se ven como alveolos. Exacto, ahí se ven como alvéolos, Laurita. Esa es la situación que hay ahí. No, sí, pero es que el saco es así como el trébol, como un trébol donde finaliza. Usted los puede ver en diferentes lados, ¿cierto? Ese es el saquito y el conducto sería todo. Y el Mira, atrio es, un saco para mí sería típico. Ay, hijo de madre. Pues no sé, como. Para mí señale sería más uno, fácil. ¿Cómo, César? señale uno Ahí estoy mostrándole, para mí, para mí sería un saco esto para Nelson, para ayudarle un poquitico. Ahí, sí, ese sería un saco. Aquí, pero compárelo con el que usted está viendo ahí al lado de la arteria, que es mucho más grande, ¿cierto? Es un conducto alveolar. no, es que el muchacho está buscando los sacos y porque lo tenemos confundido con los sacos, Al ¿cierto? lado hay otro saco alveolar, es más pequeñito, vea, ahí tiene como cuatro, como una florecita, ese, ¿sí? Ah, sí, ese es más chiquito todavía. Oye, ese sí está más chiqui. Y otro se ve, ya los alvéolos son los que están solamente redonditos, que están ahí abajo, solo solitos, ¿no? Esos son Uy, los- ahí hay tres. Y más abajito aquí hay como tres. Espere que no, yo ya sí. estaba borrando. Aquí este, este, son alvéolos. Nelson, ¿está siguiendo? Sí, profe. Esto aquí, César y Laurita, podríamos decir que es un saco alveolar, que tiene varios, mírelos. Aquí sería, para ese sería el mejor ejemplo para Nelson. Una crispeta. Una crispeta. Ahí Nelson, necesitamos que tú entiendas. Parte del alvéolo que te pintamos ahí en colorcitos, y luego ahí vendría este que está como una crispeta que dice la doctora Laura. ¿Cierto? ¿Sí te queda claro ahí, hijo? Sí, ya mucho Nelson. mejor, profe. Listo, Sí, ya. entonces, ahí está, estos que estoy borrando son los que me parece que son como más ganadores. Me parece a mí, los que te mostró arriba Laurita, para mí están espectaculares. Esos alvéolos están súper ganadores, muy rebacanos. Y estos aquí, mira los hijos, te los voy a pintar. ¿Sí los ves? ¿Los ves? Sí, profe. Listo, chino, pégale. Entonces, ¿ya te quedó más claro? Vamos a ver otros ejemplos para poder esto. ¿Qué pasó, Darren? Profe, ese yo tenía problemas precisamente también para diferenciar lo que es un bronquiolo propiamente dicho de un bronquiolo terminal en cuanto a la diferenciación por su epitelio. El bronquiolo propiamente, recuerda cómo venimos. Venimos de pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿cierto? ¿Estamos o no estamos? Venimos con el bronquio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Y qué ocurre? Los textos dicen que ya buscan ser cilíndricos o cúbicos en el propiamente dicho, siendo cúbicos, 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 y todos dicen cúbico en el terminal. En el terminal. Ellos ya la montan de que hay un cúbico. Hay un cúbico, creo que es en la presentación de César o en esa, que es súper cúbico, Laurita, que es un terminal, pero de libro. No sé si este podríamos. Ahí viene el terminal con el respiratorio, que eso te puede ayudar, pero ahí hay unos, bueno, pero hay uno cúbico. ¿Te acuerdas que lo encontramos, Laurita? Uno súper ganador, uno espectacular, yo creo que es en la de César. Pues devuelve a ver si ese está ahí.
Jaime, si quiere, entonces comparto yo la presentación para que vean también las otras No, pero diapositivas. espera, porque hay uno cúbico que está súper ganador, uno que se ve todo cúbico, un terminal. Sino que es que cuando Laura estaba explicando desde antes, yo me enteré con la... Entonces, esta no la vimos con el grupo anterior. No, sí, no. Yo creo que es de la presentación del doctor Blanco. Sí, es que, ¿te acuerdas que aparece súper ganadorcísimo ese? Bueno, vamos a compartirles entonces. Estamos como en un repaso. Esto me va a retirar a calentar agua porque adivinen qué voy a hacer, no les digo. ¿No me meter los pies en agua caliente? ¿Tiene gripa? Sería bueno, pues eso me relaja bastante, aunque no crea, cuando estaba en ambición de lo que hacía, llegaba todos los días, uff. Una buena vida en las misiones. Es de los puesticos más duros. Hay tres cosas en la universidad, hay tres dependencias que son difíciles de manejar. Son planta física, DSI y admisiones no, bienestar universitario. Y después con todo lo que hay que hacer, admisiones. Lo que pasa es que admisiones tiene un personal que es de lo mejor que tenemos en la universidad. ¿Le hacen todo a ustedes? ¿Le hacen todo? Fue mi chica, doctor, ¿cómo vamos a...? Bueno, hagámosle aquí a lo que tenemos. Bueno, acá estamos mirando cuando vemos las cuerdas, cuando nosotros vemos las cuerdas acá. Estas son las cuerdas. ¿No te acuerdas? Bueno, cuando uno ve aquí los pliegues vocales, hablamos del ventrículo, ¿cierto? El ventrículo se va allá hacia allá y termina en un fondo llamado el sáculo. Acá vemos el sáculo, ¿cierto? Está aumentadito. Acá vemos el cartílago tiroides que nos tocamos al frente del cuello. Y hacia el fondo está localizado estas estructuras, ¿no? Cartílago tiroideo o tiroides. Entonces vemos epitelio respiratorio, el número 3, el sáculo propiamente dicho, el número 2. Los números 4 son conductos excretores. El número 3 es epitelio respiratorio, como dijimos. El 8 es la lámina propia que queda debajo de todo epitelio. El 5 que está acá y acá son las glándulas seromucosas. Observen los acinos mucosos y los acinos serosos. Tejido conectivo fibroelástico generalmente es el componente principal de las láminas propias y de las submucosas de la vía respiratoria. Más que un tejido conectivo lazo, las láminas propias son fibroelásticas por este componente elástico del cual se está hablando. Entonces, vemos este fondo, ¿no? de ese ventrículo laríngeo, como ustedes lo pueden observar acá. Ahí les quedan los números para que ustedes los puedan. Ustedes saben que esto es una ciencia de la observación, histología, ¿no? Y entre más nítidas sean las imágenes, mejor vamos a observar. Nunca el microscopio no puede ser superado todavía por nada, ¿no? El microscopio de luz en su definición, ¿no? Su número de píxeles, que llaman. Bueno, acá vemos lo mismo, el sáculo, vemos músculo liso. No lo ubico, puede ser el músculo liso que estábamos hablando de la parte posterior, pero aquí vemos cartílago y las glándulas seromucosas. Esa parte. Cuando vemos el bronquio en otra fotografía, observamos que en todos los órganos siempre tiende a haber un orden. Todos esos órganos huecos tienen una pared que de adentro hacia afuera tienen una capa mucosa, una capa submucosa, una muscular, una adventicia, o pueden variar, pero la mucosa siempre va a quedar en la parte interna. Aquí tenemos la luz de la tráquea, ¿cierto? Vamos a ponerle números. Entonces, tenemos la luz, tenemos nosotros el epitelio, que es un epitelio respiratorio, el músculo, la lámina propia que está debajo del epitelio, es fibroelástico. La submucosa queda debajo de la muscular, en cambio en el intestino queda la submucosa y la muscular afuera. Este músculo liso es el músculo bronquial, que se contrae y es importante, pero es más importante de los bronquiolos porque
la regulación de la entrada del aire acá no se perjudique mucho. Este músculo también se contrae en la expiración. O sea, el bronquio también tiende a disminuir su diámetro en la expiración para ayudar a sacar el aire. La capa adventicia aquí es el cartílago, ¿cierto? Entonces ya empieza a estar en placas, no como en la tráquea, que es una herradura cerrada. Ese es un bronquio grande, pero necesitamos saber, bueno, es cartílago hialino el número 6 y el número 9 es el mismo pericondrio que lo recubre. Acá está el ganglio parasimpático, que disminuye la frecuencia respiratoria con su nervio. Hay un vaso acá que parece que es un vaso linfático, pero sí, uno no ve glóbulos rojos y el tamaño que tiene no tiene pared. Eso lo hace pensar en eso. Acá estamos viendo una vena, tal vez, o una arteria, su pared, ¿no? Aquí está el endotelio, es un pedacito que se alcanza a ver. Pero sabemos que es un bronquio intrapulmonar porque miramos acá y vemos parénquima pulmonar, ¿cierto? Si estuviese si fuera el bronquio principal, o sea, el que se bifurca la tráquea, esos principales que son extrapulmonares no tienen alrededor tejido pulmonar. Cuando entra al pulmón, entonces aparece parénquima pulmonar, que son lo que estamos hablando, ¿cierto? Los alvéolos, los sacos alveolares. El 11 es un conducto alveolar que ellos terminan acá en estas partes. Acá vemos como la muscular de un vaso, que no queda a la otra parte. Las glándulas seromucosas están en la lámina propia, pueden estar, o la submucosa, y tienen su conducto excretor. Este conducto, pues, ¿qué van a llevar a la superficie? Pues el líquido seroso de los acinos serosos para formar la película encima de los cilios. Y los bronquios siempre van a tener como esa apariencia, ¿cierto? Acá lo vemos ya más pequeño, lo mismo. La mucosa, la lámina propia, el cartílago hialino en placas. Todas estas estructuras del bronquio tienen cartílago y la función del cartílago es evitar el colapso de estas estructuras. Supongamos que aparece un cáncer y si esto no fuera rígido, fácilmente este tumor taparía la vida de ella. En vez de hacer eso, lo corre de su lugar. Claro que lo logra infiltrar según lo malo que seas. Pero la vía aérea desde las fosas nasales, la parte anterior del tabique y toda la parte de la tráquea y todo esto, el cartílago es fundamental para evitar el colapso. Más abajo, cuando ya no puede haber cartílago, para evitar el colapso se usa el surfactante pulmonar y unas cosas que producen las células de Clara para que los bronquiolos tampoco se vayan a pegar. Eso se llama, y los alvéolos, creo que se llama telectasia. No son funcionales porque el aire no puede entrar y no puede haber intercambio. Acá están viendo, por lo menos ustedes, en el número 1 están viendo como una especie de arteriola o vaso sanguíneo. En el número 2 es un bronquio terminal que empieza a volverse bronquiolo respiratorio por acá. Y así, acá vemos por lo menos sacos alveolares. Lo bonito del microscopio es que uno puede correr el microscopio y mirar y, ¿no? Estos son dibujos, pero son como dibujos estáticos. Tenemos el bronquiolo principal, o sea, los bronquiolos ya no tienen cartílago, pero aumenta el músculo, el 4 es el músculo. Entonces este bronquiolo propiamente dicho, bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio, son 3. Hemos decidido llamarlo bronquiolo primario, bronquiolo secundario y bronquiolo terciario, puede ser. Sin embargo, los otros nombres son, por lo menos si yo digo bronquiolo respiratorio, ya pues estoy ayudando diciendo que ese bronquiolo tiene paredes alveolares y que hace intercambio. El bronquiolo terminal es el que verdaderamente hasta ahí llega la vía de conducción, no ha habido ningún intercambio hasta que no llegue a bronquiolo respiratorio. Ese bronquiolo propiamente dicho tiene la luz así como con curvas, ¿lo vemos nosotros? En realidad tiene las células de Clara que tienen este citoplasma acidófilo y protruye, entonces ellos van a producir
la proteína de las células de Clara, que sea, ¿no?, la MC16, la llaman así. Y la MC16 mantiene sano el epitelio respiratorio, hasta la proteína se produce y sube por el epitelio respiratorio, que ayuda a mantener sano el epitelio respiratorio de la laringe, de la tráquea, y es muy importante. Si usted hace un lavado traqueoalveolar, que es un procedimiento donde se inyecta líquido y luego se saca para analizarlo, si tiene células tumorales, si tiene tuberculosis, si tiene algunas otras cosas. Entonces, este factor, si usted lo analiza bioquímicamente y está alto, las células de Clara están sanas, pero si está disminuido, entonces ellas están enfermas, y son muy importantes para mantener la integridad del epitelio respiratorio y la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que ellas tienen otras funciones, y es ser células madre. Entonces vamos a ver limitado la reproducción del epitelio o el intercambio del epitelio. Pueden estar afectadas. Igualmente producen el citocromo P450, que se produce también en el hígado. Este citocromo es un antiintoxicante. Cuando sustancias o humos tóxicos entran, trata de doblarlos a sustancias menos agresivas. Es algo parecido como sucede con el alcohol. O sea, cuando se toma whisky o aguardiente, ese alcohol, el 95% el hígado lo convierte en agua y CO2 por una enzima llamada deshidrogenasa. Y el 5% que pasa es el que causa el efecto eufórico o la embriaguez. Si no fuera por el hígado, usted con 2 copas se intoxicaría o moriría, ¿cierto? Las células de Clara también producen una sustancia que parecía al surfactante, pero no es el surfactante. ¿Qué función tiene? Disminuir la tensión superficial para que el bronquiolo no se vaya a pegar o a colapsar, ya que no tiene cartílago, y una de las funciones del cartílago es dar esa rigidez para evitar el colapso. El músculo liso en estos bronquiolos ya empieza a ser proporcionalmente mucho más que en los bronquiolos. Ustedes miran los bronquiolos, el bronquio acá, mire el músculo liso y mire la luz, o lo miraban acá. Este músculo liso es relativamente delgado comparado con la luz. Mientras que acá vemos la luz y vemos que hay más músculo liso. Entonces, esto se parece como, es el sitio, los bronquiolos es el sitio donde se cierra el músculo liso por broncoconstricción o bronquioloconstricción, podríamos decir. Y el aire queda atrapado. Eso sucede en el asma bronquial y sucede en lo que se llama el EPOC. Puede ser. En el asma bronquial, además, les hablaba el doctor Conde esta mañana, que además de eso, del músculo, las secreciones alérgicas que se producen en el epitelio hacen que la luz disminuya más. Entonces, bueno, por acá vemos nosotros en el número 10 una arteriola que acompaña generalmente, las arterias acompañan los bronquios, las arteriolas a los bronquiolos. Las venas van por otro camino. Y eso es importante para la cirugía de los segmentos pulmonares. Porque usted no va a querer cortar una arteria, ¿sí? Porque sangra, alta presión y todo eso. Entonces, cuando hay que resecar lóbulos pulmonares porque hay cáncer o hay algún problema, hay que resecarlos y esperar que el paciente se recupere. Nosotros acá vemos que esto que estamos viendo acá es un conducto alveolar, ¿sí? Como una calle que no se interrumpe por una pared o por un tabique alveolo capilar, que son estas cositas de acá. O sea, aquí estamos viendo parénquima pulmonar, en cualquiera que lo estudiemos, sino que hacemos como más hincapié en este bronquiolo terminal, ¿no? Pero ahí está el parénquima pulmonar y podemos ver todo. Entonces lo miraremos. Propiamente dicho, propiamente dicho. Sí, el bronquiolo propiamente dicho. Entonces, en forma como de roseta. Y ya cuando él se convierte en bronquiolo terminal a medida que baja, entonces las células definitivamente Ese es el que yo estaba diciendo. Ese es. Esto, César, les dejé a los chicos ahí una revisión sobre lo que son las células de Clara, para que ellos la puedan mirar.
Se está investigando mucho sobre dichas células, ¿no? Porque de ella depende mucho la salud del epitelio respiratorio, sobre todo. Acá vemos lo que decíamos, esta arteriola o esta arteria pequeña, porque los glóbulos rojos están muy pequeños. Esta arteria pequeña muscular está al lado del bronquio. Y la vena generalmente no está ahí. No sale. Los cirujanos se guían por donde va la vena para resecar los segmentos pulmonares y cortar arterias, pues sin ir a producir bastante sangrado. Entonces acá estamos viendo el bronquiolo terminal y el parénquima pulmonar. Todo lo que vemos acá son los tabiques alveolo-capilares. ¿Por qué? Porque algunos le dicen capilares porque tienen un capilar por dentro. Entonces el número 3 es el capilar que está metido dentro de ese tabique alveolo-capilar. El número 8 me señala una célula, el núcleo de una célula que está protruyendo el núcleo hacia la luz del alvéolo o del saco alveolar. Es el neumocito tipo 1. ¿Sí? Pues, en diferentes partes lo pueden ver ustedes. También lo pueden ver por acá, mira. Siempre la luz y el capilar en la parte. Entonces es importante entender eso y entender que diferentes células nosotros vamos a ver. Entonces, el parénquima pulmonar, por lo menos estamos viendo los neumocitos tipo 1, son así, forman las paredes alveolares. El 95% de toda la superficie alveolar, que son 40 metros cuadrados, el 95% son por neumocitos tipo 1. Y los neumocitos tipo 1 son los que están haciendo protruyendo el núcleo hacia la luz alveolar. El neumocito tipo 2, ustedes lo pueden ver, son redonditos. Y el neumocito 3 quiere llamar al macrófago. Entonces, estos son los macrófagos que están acá en la luz, el número 2. En el número 5 vemos una arteriola. Y en cualquier parte que nosotros miremos siempre vamos a tratar de identificar esto, ¿no? Entonces, vamos a mirar por acá el conducto alveolar. Esto me falta. Entonces, el conducto alveolar, cuando ustedes lo ven a lo largo, y lo que hablábamos, tiene como unas paredes donde hay sacos alveolares. Bueno, y va a terminar acá también lo mismo. Hay veces que ese conducto tiene botones de músculo liso todavía, ¿no? A veces en esas partes se pueden encontrar todavía remanentes de músculo liso. Los macrófagos tienen que distinguirlos bien. Y la célula alargada que vemos aquí es el neumocito tipo 1. Pero eso es como una pared, ¿sí? Entonces haga de cuenta que usted tiene el tabique alveolo capilar, es como una pared. Entonces, por el lado de acá, busquemos uno que esté gruesito, mire esto. Por el lado de acá están los neumocitos tipo 1 cubriendo la pared. Como decir el cemento y la pintura, son los neumocitos tipo 1. Luego entramos a la parte de la pared media y por ahí vemos que pasa un tubo. Ese tubo es el capilar. El capilar alveolar, que es un capilar continuo, tipo 1, ¿sí? Y luego, en el otro lado de la pared, vemos un neumocito tipo 1, o sea que hay uno acá y hay otro acá. Y por la mitad pasa el capilar. Entre el capilar y el neumocito hay un espacio que se llama el intersticio pulmonar. A veces el capilar se pega al neumocito, pegando sus membranas basales. Ese sitio se conoce como la barrera hematogaseosa porque es el sitio por donde difunde más fácilmente el oxígeno. Entonces vamos a tener presente que el tabique alveolo capilar tiene el parénquima porque tiene los neumocitos 1 y los neumocitos tipo 2. Se dice que alrededor de 300 millones de macrófagos migran hacia los alvéolos diariamente y que hay uno o dos macrófagos dentro de estos alvéolos fagocitando polvo, limpiándolo para que no vayan a tapar los neumocitos tipo 1 que tienen en su interior el surfactante pulmonar. Entonces, ¿qué serían los componentes de la barrera
hematogaseosa, ¿cierto? Uno diría, lo primero que se encuentra en el oxígeno es el surfactante. ¿Qué es el surfactante? Entonces, es dipalmitidil, fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol y las apoproteínas A, B, C y D, un complejo que disminuye la tensión superficial para que estos alvéolos no se vayan a pegar. Entonces, es una sustancia como lipídica. ¿Qué sucede cuando el niño nace? Estos alvéolos están pegados, pero ya tienen el surfactante encima. Ya lo tienen ahí encimita. Después de la semana 28, 29, esto madura y si el niño nace, puede respirar más o menos bien. O no. Pero si nace a la semana 25, no ha madurado, los neumocitos tipo 2 no producen todavía surfactante. Son los neumocitos tipo 2. Estas sustancias que yo nombré no se producen, entonces cuando el niño recibe la primera bocanada de aire, que el aire por primera vez entra a los pulmones, es el momento en que se pinza el cordón umbilical, y si usted no lo pinza él mismo, esas arterias eso se contraen, ¿sí? Entonces, otra vez como de la voz, Entonces ahí en la circulación, ¿qué sucede? Que el agujero oval se tapa, el conducto arterio también se tapa, o sea, y que Conducto aumenta la arterioso, presión, entonces, conducto arterioso y foramen oval. conducto arterioso y el foramen oval, como la circulación fetal pasa derecho, no a los pulmones, si el feto no respira, todos estos alvéolos están colapsados, pero si ya tienen el surfactante encima de las paredes y esto, cuando el niño recibe, pues como se infla todo, ¿sí? Se despegan las paredes y se inflan los alvéolos. ¿Por qué no se vuelven a pegar? Porque el surfactante disminuye la tensión superficial y entonces se mantienen, entonces sigue respirando y empieza la respiración, ¿cierto? ¿Por qué se llenan de aire? O perdón, ¿por qué llenan de sangre todos estos capilares alveolares y empieza a haber el proceso de respiración externa? Acuérdense que respiración externa es ahí, pasar de los alvéolos al capilar, se llama respiración externa. Entonces, nosotros podemos, sí, hablar de muchas cosas. César, para mostrarles, hay un hemocito tipo 1 y tipo 2 ahí cerquítica, pegaditos. Para que lo que Sí, estamos por ahí. yo lo había visto. Espérenme, me perdió ahora. Ah, mira aquí, déjelo, ¿dónde está? Déjalo en la anterior, César, hágame el favor. Acá. La anterior, No, esa. mira, acá el 7 es un neumocito tipo 2. Ahí se ve redondito, ¿sí lo ves? ¿Dónde está? Sí, por eso, déjame la siguiente, porfa. La siguiente, la 17, ahí. Es la misma. Esas dos son iguales, la 17 y la 18. Ahí a ver si se puede, los chicos pueden diferenciar un 1 de un 2. Si de pronto podría ser ahí. Aquí también hacia esta zona. Mira, hacia arriba a las 11 del día hay un 2. Arriba. Si ve que es redondito y el núcleo y está sobresaliendo ahí, como hacia las 11 del día del cuadrito, al frente de ese más, al frente. Aunque no está muy reteñido el núcleo, pero al frente de ese y al frente se ven dos redonditos. Y los tipo 1 son los alargados. Por eso era que yo le decía de este, César, porque es alargadito, este y el redondito. En esa zona, voy a borrarte para que lo veas mejor. En esa zona, me da la impresión. Como yo digo, pues tú eres el duro de la vaina. Entonces ahí está, para que pronto lo analices, para mostrárselo a los chicos para que les quede claro, ¿cierto? Sí. Lo importante es que él siempre está haciendo parte de la pared, aunque la superficie que ocupa el 5% del total de la pared, el 95% restante, son los neumocitos tipo 1, que son extremadamente delgados y que... Mira lo que mostró ahí Laurita, ahí está un tipo 2, ahí lo mostró con... Sí, ese tipo 2 es como mitosis. Vamos a mirar por acá. Y ahora Una sí, gracias, figura. César.
Por lo menos si ya miramos acá, pero miramos el parénquima, podemos tratar de ubicar también algunas cosas, ¿no? Ay, se salió. Control Z. Control Z, pilas. Para que no se te borren los Control Z. números. Para que no se te borren Mira, los ahí se números. ve, ¿dónde estaría el nemocito tipo 2 ahí? A ver, un chico que lo señale. Están señalados, sería dar el número. Ah, sí. No, sí, el 3. ¿Y el 2 qué sería? Nelson, ¿qué sería el 2? Deje cuenta que está despegado de los alvéolos. Lo mismo que este que estoy señalando acá, ese qué sería. Y este. ¿Un macrófago? Entonces, células del polvo o macrófagos alveolares. Aquí hay otro. ¿Sí? Están vigilando para fagocitar el polvo. Estos alargados aquí es nemocito tipo 1. Ahí hay un espacio y nemocito tipo 2, uno del otro lado. Por la mitad de ellos va el capilar y está el espacio intersticial. ¿Qué tiene el espacio intersticial? Tiene fibras elásticas y fibras reticulares. Muy suavecito. Entonces el oxígeno no tiene problemas porque las fibras elásticas son extremadamente delgadas comparadas con las fibras de colágeno. ¿Sí? Las fibras muy delgadas, las fibras elásticas. Y las fibras reticulares son fibras colágenas también muy delgadas. Entonces no hay problema. Pero si estos alvéolos se llegan a inflamar por algún proceso, puede ser anticuerpos, ataquen las membranas basales, cualquier cosa, la cicatrización hace que esas fibras elásticas aparezcan fibras colágenas de cicatrización. Entonces el aire ya no va a poder pasar tan fácilmente al capilar, porque aparece colágeno y crea una barrera. Entonces son las famosas fibrosis pulmonares. Y cada vez si hay más inflamación y todo, la fibrosis se convierte en una enfermedad terminal dependiente de oxígeno. Se toma una radiografía y lo ve blanco porque está todo fibrosado el pulmón. ¿Cuál es la curación? El trasplante de pulmón, que hoy en día está teniendo bastante éxito a lo que tuvo hace 20 años, ¿sí? Entonces, hay personas que se trasplantan los pulmones. ¿Qué otra cosa podemos ver por acá? Los capilares. Entonces, cuando ustedes ven ese color rojizo en medio de un neumocito, sabemos que vamos por la mitad de la pared. No siempre vamos a ver siempre igual como si fuera, ¿no? Los cortes uno tiene que interpretar a veces. Aquí vemos lo rojo, es el capilar alveolar. Entonces yo me pongo a pensar acá en este corte y digo, ¿qué tiene la barrera al sangre-aire o hemato gaseoso? Pues primero el oxígeno tiene que cruzar el surfactante, ¿cierto? Surfactante, que está aquí como un lípido con dos fases, una fase profunda que es oleosa y una fase superficial que es más acuosa. Entonces, el oxígeno pasa al surfactante. ¿A quién se encuentra? Al neumocito tipo 1. Ese es el núcleo, el neumocito muy largo, grande. Entonces, tengo que pasar el neumocito tipo 1, membrana, citoplasma y salir. Luego me encuentro la membrana basal del neumocito tipo 1, ¿sí? El oxígeno. Y luego me encuentro el espacio del intersticio. Ahí es donde están las fibras elásticas y es donde están las fibras reticulares y hay algo de glicosaminoglicanos. Ese intersticio. Y luego sigo y me encuentro la membrana basal del capilar, luego las células endoteliales del capilar y entro al capilar, a los glóbulos rojos, que es por donde viaja el oxígeno y la hemoglobina. ¿No? Dice que cada glóbulo rojo puede transportar 80.000 moléculas de hemoglobina, tiene 80.000 moléculas que pueden transportar oxígeno, con cálculos que han hecho. Entonces aquí vemos el neumocito tipo 2, míralo acá, mire cómo es de redondito, es muy diferente a un macrófago, que tiende a ser más basófilo. Este neumocito tipo 2 me gustó, no lo había marcado. Los neumocitos tipo 2 no es que los vayamos a ver a toda hora, ¿no? Mira, aquí vemos otro, por acá. Son típicos, se señalan mucho en los exámenes, sus funciones. Entonces, hay una enfermedad donde se pueden dañar estos
estos tabiques, ¿no, doctor Jaime? Los fumadores. El enfisema. Sí. Entonces, ustedes saben que en los fumadores, los neutrófilos, hay pues bastante irritación de las vías y los neutrófilos vienen y ellos producen enzimas proteolíticas que van a dañar las fibras elásticas. Al dañarse las fibras elásticas se destruye la pared. Se destruye la pared llevándose el neumocito 1, el neumocito 2 y el capilar. Entonces, si usted quita esta pared, ya no tiene un alvéolo solo. Entonces empieza a formarse en bulas de aire. Ese es el enfisema. No sé si el doctor quisiera decirme algo respecto a eso. Yo sé. Que toda la 1-alfa antitripsina que no hable. ¿Esa cómo funciona, doctor? Muchas gracias, doctor Blanco. La pregunta dirigida. Lo que pasa es lo siguiente, es que tenemos nosotros, las personas que fuman, aunque yo fumaba, las personas que fuman, pues todo lo que el doctor Blanco habla siempre de una cantidad de sustancias que tienen alquitrán de hulla, los mesopirenos, todas estas sustancias que vienen en el humo. ¿Qué hacen? Hacen que los macrófagos produzcan sustancias, toquen una corneta, ya sustancias que son quimioatrayentes, quimiotácticas, son sustancias que llaman a los neutrófilos. ¿Qué producen los neutrófilos? Elastasas. ¿Qué hacen las elastasas? Son enzimas que destruyen las fibras elásticas. Fibras elásticas que ya nos han escuchado todo el tiempo, que están en ese estroma, que están ahí en la vecindad de todo lo que es la pared. Entonces, ahí hay fibras reticulares, fibras elásticas. ¿Y qué pasa? En los fumadores, ellos tienen poca producción de lo que el doctor Blanco le está diciendo, alfa-1 antitripsina. ¿Qué hace la alfa-1 antitripsina? Es como el enemigo, el bloqueador de las elastasas. Entonces, en los fumadores se produce poquito y para acabar de arreglar, están fumando, fume, los macrófagos toquen la diana, lleguen neutrófilos que producen elastasas. Entonces, en vez de ser equilibradas, alfa-1 antitripsina y las elastasas empiezan a primar por lo que les acabo de decir, las elastasas, que van a fragmentar, que van a partir las fibras elásticas. Entonces, ¿qué pasa? La persona, lo que el doctor Blanco les decía, por aquello de que la ley de los gases, que ya la estuvo acá, yo no sabía que esa clase la iba a dar Carlos, PP igual a RTN, a Radio Televisión Nacional. De acuerdo a esa fórmula, la presión al interior de cualquier estructura, esa es la ley de los gases, esa es la ley de Boyle, la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo inspiro, el diafragma que está como una cúpula, el diafragma se aplana. Los músculos intercostales externos me abren más el tórax. La gente que está con dificultad para respirar, los que son asmáticos, ven que el esternocleidomastoideo y los escalenos tiran el tórax para hacerlo más ancho. Los músculos de la pared abdominal también buscan hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que aumente el volumen de esa cavidad torácica, de esa caja torácica del tórax, con su cavidad torácica, con todas las paredes se hacen más grandes, hacen que se amplíen. Eso aumenta el volumen, lo cual lleva a que la presión en el interior de esa cavidad torácica se haga menor. Cuando ocurre eso, ingresa el aire. Fenómeno inspiratorio. Listo. Cuando ya ingresa el aire, ¿qué hacen? Las fibras elásticas han ganado presión. Al ganar presión, ellas aumentan, por así decirlo, su longitud. Después, cuando deja entrar el aire, proceso como la inspiración es un proceso activo, el aire ya deja de entrar, se disminuye la presión, porque también la presión al interior de la caja torácica empieza a aumentar. Entonces, ¿qué hace?
porque el volumen obviamente nunca vamos a tener, el volumen nunca va a ser constante, empieza a disminuir el volumen, entonces la presión empieza a aumentar, entonces empieza a ver ese cauchito, esa bombita que se había aumentado, empieza a echar de para atrás. Empieza a disminuir. Y al disminuir, saca el aire. ¿Qué ocurre? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, proceso de enfisema. Les había dejado la historia en que se partía el músculo no, las fibras elásticas se fragmentaban. Entonces no va a haber ese retroceso elástico. Entonces les pregunto, chinos, ¿el aire va a quedarse adentro o por el contrario, el aire no va a poder ingresar? Ante eso, cuando se destruyen las fibras elásticas. Se queda ahí adentro. Se queda adentro. Entonces, es una enfermedad restrictiva en la cual la persona tiene el aire por dentro. Ustedes cuando lleguen a semiología van a percutir un tórax de esos y van a encontrarlo muy timpánico. Listo. ¿Entendieron esa parte? Enfisema. Afortunadamente he traído esta hojita acá y les estoy mostrando, pónganle fe hincha canario, que eso es un bronquio. Bronquio. Aquí tengo una servilleta con los doña Mayre me va a servir. La persona que fuma mucho va a tener moco, va a producir mucho moco. Esos tapones de moco se van a quedar en la vía. Yo les había dicho que la inspiración era un proceso activo o pasivo. Activo. Activo. Entonces, por ser activo, ¿qué pasa? Miren lo que va a pasar. Pilas ahí, equipo. Ay, ahora me salió mal. Cuando es inspiración, ¿qué ocurre? Es capaz de mover el moco. ¿Sí lo veo que lo movió? Está obstruyendo totalmente la luz y ella, aquí entró el aire, proceso inspiratorio, activo, mueve el moco y el aire fluye. Y aquí lo reciben ustedes. ¿Qué ocurre? Allá quedó en el alvéolo y todo esto, y las fibras elásticas estaban fragmentadas, las elastasas le habían ganado a la alfa-1 antitricina, en lo que yo les había contado ese cuento. Entonces, ¿qué ocurre? Hay menos, ese retroceso elástico no es tan fuerte, y aparte de eso, el tapón de moco no se queda ahí como yo lo tenía, sino el tapón de moco vuelve a ocupar la luz. Entonces, el aire que busca salir, pistola, como decía mi papá, no puede salir. No puede salir. Entonces, segunda forma, segunda causa todavía más de que el aire se quede adentro. No solamente que el retroceso elástico por la destrucción de las fibras elásticas no se lleve en forma adecuada, sino que hay un tapón de moco. En un fenómeno pasivo no le deja devolver el aire. Entonces, por eso decimos que es una enfermedad de tipo restrictivo. Preguntas en torno a eso porque les voy a enseñar otra cosa. ¿Ahí quedó claro? Nelson Cabrera, Silvia Mejía, Camilo Andrés, Miguel Ángel. Sí, profe, claro. Oliver, que no ha hablado, pero es que usted no levanta, no, ya vuelve y le digo Oliver, man, Sofía, Sofi, dígame, ¿qué me iba a preguntar a mí? Pero si igual estuviera el tapón ese de moco, pero las fibras elásticas estuvieran normal, ¿ocurriría lo mismo que en la inspiración? O sea, ¿lo podrían mover o tampoco? Está normal, las fibras elásticas están bien, el aire sale. Listo, profe. O sea, es normal. Bueno, ¿qué pasa? Si las fibras elásticas estuvieran normales, el tapón de moco, pues devuelve, de todos modos se queda, que es lo que le voy a enseñar. Es la segunda y buena la pregunta por lo que le voy a enseñar. ¿Qué pasa en el asma? El doctor Blanco, pues yo no quise hablar ni nada, él les mostró lo fuerte que es el músculo al llegar a los bronquiolos. De todos modos tenemos un músculo liso afuera y ya ustedes lo saben por el semestre pasado, que ese músculo liso puede constriñir la vía. ¿Qué pasa en alguien que tiene un fenómeno alérgico a algo, al polen, a lo que ustedes hayan visto? ¿Qué ocurre? La vía aérea se disminuye su luz, la estoy disminuyendo, no puedo escribir este papel porque este papel
les voy a confesar. Es lo que tengo todo escrito para llegar y subir los videos. Entonces, por ahora tengo ahí. Una luz que era grande cuando hay broncoconstricción. Empieza a disminuirse la luz. Pero para acabar de arreglar, para acabar de joder la vida, está obstruido esto. ¿Y qué pasa con una forma normal, porque también es normal, de un proceso asmático, es que produzca moco? Entonces su pregunta, Nelson, está más chiquita la luz, y aparte eso tiene moco. Ahí, como usted lo ve, puede ingresar el aire a la vía, al espacio aéreo, a todo lo que hemos visto, a los bronquiolos puede ingresar el aire. Si ha disminuido la luz y hay moco, ¿el aire puede pasar fácilmente? Pregunto, Camilo No, Andrés. Fácilmente no. Entonces, el fenómeno ahí no es de restricción, sino es de obstrucción. Obstrucción. Y no me entra aire. Y veo que es difícil. Me queda muy trabajoso respirar. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué es lo lógico que yo les había enseñado a ustedes? Fenómeno activo. Está obstruida la luz. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Busca aumentar el volumen, porque él es sabio. Él sabe que hay una ley de los gases que dice, si usted aumenta el volumen, se disminuye la presión al interior de esta caja torácica, ingresa más fácilmente el aire. Entonces, ¿qué hace? Los intercostales externos empiezan a contraerse. Entonces usted ve que entre costilla y costilla hay lo que denominamos el tiraje intercostal. ¿Qué ocurre? Este músculo esternocleidomastoideo va para arriba. ¿Qué hacen los escalenos? Va para arriba. Y lo que ya les enseñé el resto. Entonces busca aumentar el volumen de la caja, ampliar esa caja para que ingrese el aire. No lo logra hacer. La persona está buscando entrar y ¿qué es lo que hace cuando medio pasa aire? Hace, le chilla el pecho. Sibilancias. ¿Qué hay que hacer? Lo que el doctor Blanco siempre dice, darle, porque el fenómeno broncoconstrictivo es parasimpático, él dice dar bromuro y pratropium. Yo siempre les enseñé a ustedes que hay que dar beta-miméticos. ¿Entienden esto último? Ya a estas alturas del partido ya sabemos que es una enfermedad restrictiva y que es una enfermedad obstructiva. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor, se dice, cara. Uy, no, bueno, María José, papá esa. Listo, doctor Blanco. Profe, antes de que se acabe la clase, es que no me quedó, creo que no respondimos si en fin el bronquiolo terminal, las células del epitelio son cúbicas. Cúbicas, mi amor, la que el doctor Blanco te mostró es divina, es de libro. Yo hice la anterior a esa, César. Pon la anterior a esa, la 19, la 19, la 19. Esa. Uy, esa es divina, mírala. Yo pegué el berrío cuando la vi. ¿Sí ves que son todas cuadraditas, mi amor, como la tiroides? Tesoro. Sí, sí, sí. Ahí están. Entonces, venimos. El doctor Blanco llegaba y nos decía, tenemos pseudoestratificado cilíndrico ciliado, traíamos el bronquio, que él ¿se acuerda que mostramos el bronquio? Que él llegaba y les decía que hay dos tiritas de bronquio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Pasamos al propiamente dicho, y este no es tan cúbico como ese el que estamos viendo ahí. Este es más elevadito, que tiene las células de Clara, porque a partir del propiamente dicho ya empezamos a ver células de Clara, entonces ya son un poquitico más cilíndricos, que tienen de todos modos cilios. Después del propiamente dicho, llegamos a la terminación de la vía respiratoria, y el que termina la vía respiratoria es el terminal. ¿Y el terminal qué tiene? El que vimos, es hermoso, es de libro, súper cuadradito, nena, un epitelio cúbico, el cual tiene, los libros dicen que tiene de todos modos alguno que otro cilio. Luego, ¿qué ocurre? Acuérdate lo que habíamos dicho, ya busca bajarse un poquitico cúbico más bajo, y acuérdate lo que estábamos diciendo, se vuelve un poquitico más bajo, ¿y qué vas a encontrar ya? Ya no tienes cartílago, tienes nada porque estás en el bronquiolo, y habíamos dicho, y tú vas y encuentras una puertica, y buscas ir y hay otra puertica, buscas ir y hay otra puertica. Estamos en el sitio de un bronquiolo respiratorio.
¿Te quedó claro, nena? Sí, señor, profe, muchas gracias. Listo, Sofi, papa esa. Listo. Doctor Blanco, se me enfrió el tinto. Y se nos acabó el tiempo. Uy, pero que sigue como me abrió de feo. Ella es así. Preguntas. Ojalá Dios quiera que hayan entendido. Doctor Blanco, muy bonita su presentación, ¿cierto, Laurita? Que está muy bacana. Con una secuencia muy Súper. chévere. Ahí Uy, se puede ver todo. Uy, sí, súper ganadora esa presentación, César. Lo felicito, muy bonita. Me gustó. Mira, eso es lo que yo les decía. Muy bueno. Listo, Sofi. ¿Entendiste? Darren, Esteban, hagámosle fuerza al Ferrada, que sirva para algo en la vida. María José, señor Baiter. Oliver, usted sí definitivamente, por eso es que le gustaba más neuro. Va a ser el neurólogo de chino. Puerca. Oliver, ¿usted por qué le gustaba tanto la neuro? ¿La entendía más o qué? Oliver. Se quedó dormido ese man. Uy, Dios mío, antísimo. Yo creo que ya se puede pausar la grabación, ¿cierto? Listo, sí. Ay, hijo de puerca, sí. Eso es lo que debía haber hecho. Gracias. En vez de estar hablando.